Sin embargo, no todos los actores estamos familiarizados con este trabajo colaborativo con startups y pues esto hace que existan algunos desafíos. El primero es para esas startups en etapas tempranas que están hasta ahora desarrollando su solución, pues pueden tener ciertas limitantes para encontrar esos aliados que les permitan testear y evolucionar su solución. Luego, cuando hablamos de startups que ya están en el mercado, que ya tienen una solución, entonces pasamos a que los actores empiezan a normalmente solicitar experiencia, bien sea puntualmente en su geografía o que también empiezan a pedirle a las startups una cantidad de requerimientos como si las startups fueran empresas que llevaran consolidadas mucho tiempo. Entonces, creo que acá es súper importante entender esa estructura y esa forma de las startups y cómo los actores que queremos trabajar con ellas, pues debemos también adaptarnos a eso. Lo otro es la entrada a nuevas geografías, eso siempre trae desafíos pues, identificar cuáles son los actores con los que uno se puede mover. Ahí, como lo mencionaba María Clara, Health Tech Colombia, por ejemplo, es una entidad que está agrupando todas las startups y que las está acompañando en este camino de cómo maduran las iniciativas, cómo entre ellos colaboran, cómo empiezan a crear ese grupo de trabajo para que puedan crecer más fácil en ese sector. Y otro de los desafíos grandes que yo creo que es pues bastante diferente en cada geografía son estas entidades regulatorias, ¿no? Que cada geografía va a traer sus requerimientos puntuales, sus procesos y pues que es un proceso que en general toma bastante tiempo. Yo creo que la creación de los ecosistemas de innovación con la participación de diversos actores y que se unifiquen startups, academia, industria, todo eso va a ayudar a que la innovación en salud pueda avanzar más grande y a que se puedan mitigar todos estos desafíos que estábamos mencionando. Para darles un contexto de lo que nosotros estamos trabajando desde Johnson Johnson MedTech, desde hace 2 años venimos trabajando una iniciativa que se llama Comunidad Health Tech. Esta es diferente a Health Tech Colombia, trabajamos muy de la mano, pero esta puntualmente lo que busca es poder llevar la innovación a hospitales y poder acercarlos con esas startups. Y creo que esto es importantísimo para que se puedan dar esos ecosistemas de innovación y para que se puedan mitigar esos desafíos que las startups pueden tener al momento de ingresar al mercado. Buenísimo. Gracias, Julián. Ahora pasamos con la pregunta de Harry. ¿Cuáles son los desafíos clave que enfrentan los emprendedores en HealthTech en la TAM y cómo pueden superarlos? Bueno, yo creo que son varios y esto es de data dura y de data anecdótica, de hablar con varios de ellos. Y lo que más me dicen, por ejemplo, muchos coinciden en el tema del contexto regulatorio. Entonces, y en todo la TAM, navegar por las complejas y cambiantes regulaciones y requisitos de compliance de la industria de la salud en cada uno de los países, eso es un problemón. Y sobre todo porque cuando hablas de tecnologías, entonces inherentemente estás hablando de uso y privacidad de datos y se vuelve aún más complejo por todo lo que eso implica. Y que a la hora y que con los temas de regulatorios no se puede jugar. Por ejemplo, ustedes vieron, no sé si escucharon Teranos, una startup americana que proporcionó análisis de sangre inexactos y enfrentó un escándalo porque no cumplió regulaciones de la FDA y después recibió unas multas y bueno, una cantidad de cosas. Y el otro lado de eso es que también la falta de regulaciones es otro problema peor, porque cuando hay vacíos en el contexto regulatorio, entonces eh, el cliente le va a decir a la startup, no, pero es que usted no cumple con esto. Y la startup le va a decir, pero es que eso no está en ninguna de la parte de la ley. Y el otro le dice, no, pero es que esa es mi interpretación de la ley. Y entonces se convierte en un problema. El otro desafío que yo veo es, bueno, ¿y qué deben hacer para superarlo? Nada, no hay atajos. Tienen que consultar expertos en temas regulatorios, tienen que leer la letra pequeña, tienen que ver cómo su producto, su servicio se alinea con ese contexto regulatorio y cómo van de manera visionaria pensando, ok, ¿qué pasa si sacan a las EPS del medio? ¿Qué va a pasar con nosotros y nuestro producto y nuestro servicio? ¿Y cómo va a fluir el revenue en el sistema? Y entonces, ¿cómo nos adaptamos? Todas esas cosas. Lo otro es la adquisición de talentos, está volviendo un problema para las startups, sobre todo la parte técnica,
Incluso muchos están convirtiendo a su CTO o a su técnico más importante en cofundador o en parte de la empresa, porque no se pueden dar el lujo de contratar un técnico bueno y que después se lo lleve a otra compañía de tecnología, etcétera, ¿no? Incluso algunos para retener talento están haciendo lo que son las restricted stocks units, que les dan como bonos o acciones por cuánto tiempo se quedan en la compañía, y estos hacen vesting a medida que van pasando tiempo en la compañía. Otro desafío. Creo que perdimos a Harry con la red. Ahí me pongo en contacto con él. Pero vamos continuando con la pregunta del doctor Andrés. ¿Qué apoyos y recursos pueden brindar organizaciones internacionales para superar esos desafíos? Bueno, yo creo que ahí es una alianza no menos interesante. Estas grandes compañías, es un tema de visión. Yo creo que lo primero, o sea, el tener la visión de cómo estas grandes compañías se pueden apalancar y pueden apalancar su transformación y sus retos estratégicos en este cambio tecnológico utilizando startups en salud, en health tech. Y cómo proveen un ecosistema, como lo mencionaba Juliana, que les sirva a estas startups para poder surtir todos estos pasos y este camino tan tortuoso que es del emprendimiento, y sobre todo en un sector tan difícil como lo decía Harry, y tan diverso y con tantas trabas en el camino dependiendo del país. Creo que esa navegación la puede ayudar y a facilitar mucho más una organización grande. Y un tema súper importante, yo creo que el tema de validación es un tema que nosotros desde AUNA lo vemos. Nosotros, y parte de los programas que tenemos nosotros en innovación se basan en la búsqueda de esa validación. Porque cuando a nosotros nos llega una startup, ya sea de Estados Unidos, una startup europea, las israelíes, por ejemplo, también nos llegan ya con una carpeta llena de validación de usos en múltiples hospitales, clinical trials, que básicamente hace que una implementación de una tecnología de esa sea mucho más fácil, seguramente teniendo validaciones mucho más pequeñas de acuerdo a las regiones donde estemos y aplicadas a esas regiones. Pero cuando llegan compañías latinoamericanas, startups latinoamericanas, muchas de ellas, si no todas, carecen de validaciones reales y grandes. Si no, empieza el name dropping de que tengo un contrato con tal hospital grande y otro contrato con tal otro hospital y ya estoy en tal país. Pero cuando uno ve realmente la casuística y el desarrollo, tal vez no es tan duro esa validación como lo puede ver uno en startups de otros países. Entonces, ahí está el proveer de estos ecosistemas y que las startups y los líderes de estas startups vean tengan esa visión de que sin validación real, en situaciones reales, en un ecosistema tan complejo como el latinoamericano, seguramente no va a ser tan exitoso su camino en el desarrollo. Y ahí es donde estas grandes compañías deberían proveer de estas herramientas y esta facilidad para que estas startups surtan todo esto desde el conocimiento, desde el aporte tecnológico, científico, legal. Creo que es mucho más fácil ir de la mano que ir haciendo contraticos pequeños con 1 o 2 hospitales, 3 hospitales y tener solamente esa casuística. Creo que es mucho más grande aliarse y tener estas grandes compañías detrás empujando, ¿no? Buenísimo. Ahora pasamos con la pregunta de María. ¿Qué obstáculos has encontrado en tu camino y cómo los has superado? ¿Ves estas barreras como oportunidades? Y yo me di cuenta que la pregunta pasada que respondí ni me presenté, y creo que es tal vez importante el mini contexto para todos los que estén escuchando. Prometo no demorarme más de 3 minutos. Resumen ejecutivo, yo soy una de las founders de una empresa que empezó en el mundo de los videojuegos y terminamos en el mundo de la salud, básicamente buscando propósito y buscando sentido. Y hoy
Somos una empresa de desarrollo de software que desarrolla productos de salud digital, de bienestar en realidad, porque creo que ya están empezando a cross-polinar la industria del entretenimiento, con la industria de educación, con la industria de la hospitalidad, con varias cosas que están empezando a pasar como en ese ecosistema de innovación. Entonces hacemos productos y estamos en proceso también de desarrollar nuestros propios productos. Uno de ellos es un videojuego, de hecho, y el otro no es un videojuego. Entonces, contexto, pues como resumen ejecutivo, emprendedora, que he pasado por varios pivots en la historia como de mi compañía. Comparto mucho lo que dice Andrés, de hecho, y no porque lo haya vivido yo, pero porque lo he visto en muchas de las startups con las que trabajamos en Colombia más que en Estados Unidos y tengo como ese punto de comparación. Definitivamente el acceso a tener validación y a tener acceso a un proceso de investigación científica de la universidad. Entonces, no científicamente, creo que eso hace Nos cayó también. Entonces creo que esas dos cosas son grandes retos que personalmente yo no los he vivido, pero he visto muchos founders y muchas empresas vivirlos. Problemas de comunicación de todo el mundo. Sí. Bueno, Bueno, sigue. ahí vamos. Pasamos a la ronda 3, que son recursos y estrategias. Continuamos con Juliana. ¿Cómo puede una empresa de MedTech apoyar el crecimiento de los emprendimientos en HealthTech? Bueno, entonces, como les conté en mi pequeña intervención anterior, nosotros desde Johnson & Johnson MedTech venimos trabajando todo el marco de innovación abierta bajo el nombre de Comunidad HealthTech. De hecho, tenemos una página web, súper invitados todos a conocerla, www.comunidadhealthtech.com, y desde ahí estamos visibilizando los esfuerzos que estamos haciendo y trabajando para impulsar la innovación y la transformación digital en salud. Nos dimos cuenta que esto era un trabajo colaborativo, que esto solo no lo íbamos a poder hacer y que la importancia de estos ecosistemas es pues vital para impulsar estas iniciativas. Y en ese sentido, hemos ido identificando aliados en cada una de las geografías con quienes nos estamos acercando al ecosistema de innovación y con quienes estamos ayudando a madurar ese ecosistema de innovación. Entonces, por ejemplo, en Colombia trabajamos con el Hub IX, que es el Hub de Innovación de la Universidad del Bosque. Trabajamos con Guaira, que es el área de innovación abierta de Telefónica. Trabajamos también con HealthTech Colombia, que es esta, digamos, organización que está unificando a startups y otros actores que quieren traer temas de innovación y nuevas soluciones en salud. En Brasil estamos trabajando con Distrito. En México estamos terminando de forjar nuestra alianza con Startup México y con Amazon Web Services. Y en Región Sur, que básicamente cubre Argentina y Chile, estamos trabajando con Startup Chile y con Microsoft. Estas experiencias de trabajo colaborativo con terceros, pues lo que nos han permitido hacer es, pues primero, facilitar el acercamiento de los hospitales a estas metodologías de innovación. Segundo, acompañar a los actores en la identificación de necesidades. Entonces, traemos a los hospitales para que participen de esta iniciativa, pero también les damos metodologías para que ellos tengan cómo definir cuáles son sus principales desafíos. Y luego lo que hacemos es que nos llevamos esos desafíos para identificar qué startups pueden dar respuesta y ayudamos a esa conexión entre el hospital y la startup. Y estamos acompañando hasta incluso el pilotaje e implementación de las soluciones, de tal forma que logramos como cerrar el ciclo completo. Entonces, pues esta es una de las iniciativas súper relevantes que estamos haciendo y que estamos trabajando para impulsar la innovación en salud. Otras de las iniciativas buscan dar respuesta a necesidades que nosotros como Johnson & Johnson identificamos en el mercado. Entonces, por ejemplo, tenemos VariPlus, que esta es una aplicación que se trabajó con una startup en Brasil que se llama Cuco Health, que lo que busca es acompañar a los pacientes obesos durante todo su ciclo de tratamiento y de esta forma facilitar la conexión con equipos multidisciplinarios clínicos que los puedan acompañar en su proceso. Esta es una solución que ya está disponible en Brasil, que está abierta a todo el público y profesionales de la salud y que estamos trabajando en expandirla a Latinoamérica.
También, por ejemplo, hace poco desarrollamos una alianza con Neomed. Esta es una startup enfocada en temas cardiovasculares y estamos en el proceso de acompañar la implementación de la solución de Neomed en un hospital, de tal forma que podamos facilitar el diagnóstico de pacientes con fibrilación auricular. Entonces, si ustedes ven, estamos trabajando en crear ese ecosistema, en facilitar esas conexiones entre startups, en este caso, hospitales de alta complejidad, que son como nuestros clientes principales y nuestro foco principal de trabajo. Y por otro lado, identificando oportunidades de mercado en lo que son nuestras especialidades foco e identificando qué startups nos pueden acompañar en ese camino de mejorar la atención de nuestros pacientes, de elevar los estándares de atención médica y de mejorar la calidad de vida de las personas. Buenísimo. Pasamos a la pregunta del doctor Andrés. ¿Cómo puede una organización internacional facilitar el acceso a recursos útiles para estos emprendimientos? Bueno, yo creo que va muy de la línea de la respuesta pasada, y es cómo estas organizaciones en salud se adecúan y adoptan una visión estratégica de empoderamiento y apoyo al ecosistema innovador y de startups. Entonces, muy en la línea de como la estrategia que Juliana nos comenta de Johnson & Johnson MedTech, Auna también ha generado un ecosistema en pro de la innovación, tanto interno como externo. Internamente tenemos líneas de incubación y aceleramiento, pero también hacia afuera tenemos ya líneas de incubación y aceleramiento. Nuestras líneas internas de aceleramiento inclusive han logrado tener spin-off, tener ejercicios de spin-off dentro de la compañía súper interesantes en donde son nuestros colaboradores los ideadores y los que finalmente llevan esa innovación y se vuelven los emprendedores dentro de nuestra compañía con el soporte que nosotros tenemos. Ejemplo de eso es una solución de Home Hospital que digitaliza completamente la atención, y no solamente la atención, sino la operación que es tan dura en los servicios domiciliarios, y que es una de las limitantes y las barreras de entrada a que compañías o hospitales entren en la atención domiciliaria. Siempre la barrera de entrada es cómo manejan la operación, y esto sale de un proceso de aceleramiento interno dentro de la compañía, en donde son nuestros colaboradores los finales, los emprendedores, y son ejercicios súper interesantes. Y también un ecosistema externo fuerte que queremos jalar, de líneas de emprendimiento que van desde la validación con Living Labs hasta el apoyo a startups de etapas tempranas o etapas mucho más maduras, como lo pueden ser la aceleradora y la línea de WeBuild. Y ahí nos aliamos con otros partners súper estratégicos, ejemplo de esos Johnson & Johnson MedTech, AWS, en donde como una nosotros queremos tener esas startups, validarlas dentro de nuestro ecosistema, que es bastante diverso. Es muy diferente tener un paciente en Monterrey a tenerlo en Medellín, tenerlo en Barranquilla, tenerlo en Lima. Cada una de estas realidades brindan un espacio y un laboratorio de prueba bastante interesante, y hacia esas líneas es que nos movemos. Si veo en el ecosistema que no es muy maduro, como se los he venido mencionando, y que tal vez piensan, muchos de los emprendedores piensan que están al mismo nivel de otros emprendedores de otros sectores, y entonces cada vez son más exigentes frente a las compañías que quieren aliarse, y son más duros frente a las líneas de equity o a las líneas de inversión. Y creo que hay que también que el sector haga un reconocimiento y un insight de que tal vez el sector no está tan maduro como lo puede estar la banca, el fintech o otros sectores, para no dejar, para pensar que ya nos cerramos el equity y ya somos muy maduros y estamos esperando ya a pasar a una serie C, cuando hasta ahora son muy inmaduras. Entonces,
las herramientas están, las compañías están, como les menciono, nuestra compañía ha creado un ecosistema bastante potente con aliados estratégicos, como les mencionó, como Johnson Johnson, como AWS, académicos como EAFIT en Colombia o la Universidad de Nuevo León en México, en donde lo que buscamos es eso, ¿no? O sea, brindar ese vehículo de validación y potencializar nuestras startups en la región, que a nosotros nos ayuden a mejorar nuestras líneas de negocio, pero que también al final de cuentas estas startups entren en un nivel de competencia como con las startups gringas, americanas o las europeas, que están definitivamente a otro nivel. Gracias, Andrés. Regresamos con Harry. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué recursos y estrategias son esenciales para el éxito de los emprendimientos en Health Tech en la TAM? Gracias, Doménica. No sé hasta dónde me escucharon la otra porque mi computadora se volvió loca y tuve que reiniciar, pero bueno, aquí estamos. Mira, como una lista de estrategias para el éxito, yo no la tengo y si alguien la tiene, que me la comparta. Pero es mucho de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Existen los mecanismos, existen los recursos, como las incubadoras, las aceleradoras, los hubs de mentoreo, de programas donde te dan, por ejemplo, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, tienen programas de créditos promocionales, aceleradoras que brindan expertise en la materia y apoyo para acompañar el camino de estas startups. Entonces, a diferencia de 5 años atrás, ahorita está todo dado para que una startup pueda incubarse, acelerarse, recibir mentoreo, prepararse, desarrollar sus ideas, pivotear si necesitan pivotear, probarlas y validarlas en entornos hospitalarios, por ejemplo, en este caso. Entonces, esos mecanismos ya existen. Si yo me voy a lo más básico y a la literatura, hay varias cosas que son clave. Uno es que muchos emprendedores no comienzan porque dicen, no, yo no tengo alma emprendedor, yo no sé si seré bueno para eso, y aunque tienen buenas ideas, nunca empiezan. Y no se olviden que el emprendimiento puede ser enseñado. Lo dice MIT, tienen la evidencia y los números para probar eso. Lo segundo es, necesitas una de 3 cosas: o tienes un descubrimiento tecnológico que va a cambiar el mundo, o tienes una idea, o tienes una pasión. Con eso ya es suficiente para empezar. Hay que derribar el mito de que no pueden empezar sin tener un customer pain, o un dolor de cliente, o un problema para resolver. Está probado que es más importante empezar una compañía que se alinee con los valores, con los intereses y con el expertise del fundador, porque eso lo que significa es que no se va a rendir, que va a buscar la manera, que cree lo suficientemente en su idea como para desarrollarla, ¿no? Y la pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué puedo hacer bien que me encantaría hacer dedicarme durante un largo periodo de tiempo? Y parte de lo que les recomiendo es seguir una metodología para emprendimiento disciplinado. Muchas personas no siguen ninguna metodología, sino que siguen sus instintos, van preguntando, van haciendo cosas, pero no siguen una metodología. Yo, por ejemplo, en mi propio emprendimiento estoy siguiendo que es no se ve ahí, pero es el Discipline Entrepreneurship de MIT, de Bill Hewlett, que te muestra 24 pasos desde quién es tu cliente hasta cómo escalas tu negocio. Entonces, seguir ese tipo de metodologías también puede ayudar muchísimo, muchísimo a darle estructura a tus ideas y a sacar un producto que realmente valga la pena. Buenísimo. Pasamos a la cuarta ronda, tendencias y oportunidades futuras. Continuamos con Harry también. Basado en tus observaciones y experiencia,
¿cuáles son las principales tendencias emergentes en el campo de la tecnología sanitaria en Esta pregunta me gusta mucho porque en mi tiempo en Amazon estuve expuesto a entender el contexto global, y basado en el contexto y las tendencias globales, nosotros decíamos, a ver, ¿cómo le ayudamos a los partners a que desarrollen productos y servicios que respondan a las necesidades locales, basado que hay estas tendencias globales? Y lo que nos dimos cuenta es, sí, hay miles de cosas por hacer interesantísimas, pero a veces el mercado no está preparado para adoptarlas, ¿sí? Y ahí en eso nosotros todos como industria tenemos que ser mucho más conscientes de dónde estamos, sobre todo porque hay muchas organizaciones hospitalarias que quieren correr sin saber gatear. Y en eso me refiero, un ejemplo muy simple es, quiero hacer analítica predictiva. Ok, ¿y cómo estás recogiendo los datos? No tengo ni siquiera historia clínica. Bueno, pues ya es otra cosa. Entonces, en ese sentido, yo veo dos líneas. La línea global, donde las tendencias son monitoreo remoto de pacientes, ya sea para seguimiento de enfermedades crónicas, realidad virtual para cirugías, y eso Johnson & Johnson MedTech está haciendo bastantes avances, es cómo mejoran los skills de los cirujanos para que desarrollen mayor confianza y para que eso repercute en mejores desenlaces clínicos. El tema de los wearables para tomar diferentes medidas a través de sensores que nos den indicadores de cómo está nuestra salud para preventivamente intervenir cuando sea necesario. El Internet de las cosas médicas, a conectar los equipos, los dispositivos médicos en un ecosistema que permita hacer mucho monitoreo, tomar señales de diferentes partes, coger toda esa información, incluir información de determinantes sociales en salud, para poder tener suficiente data que me permita después predecir cosas, ¿no? Data analytics, la interoperabilidad, que es un tema que en Latinoamérica todavía le falta, sobre todo en el tema regulatorio. Hay muchas voluntades, pero no existe el contexto regulatorio con estos son los estándares semánticos, estos son los estándares que vamos a utilizar para crear un conjunto mínimo de datos, y entonces que todos empecemos a interoperar. Esa base, esos foundations todavía no están. Entonces, se oye mucho hablar de interoperabilidad, pero no va a pasar hasta que no esté en el contexto regulatorio. Entonces, hay falta todavía. Y en la realidad, lo que sí está pasando y lo que sí necesitan las organizaciones de salud es telemedicina, consulta virtual para salud mental, todos los temas de seguros de salud. Por ejemplo, en México, con un 40% de gasto de bolsillo, pues básicamente la oportunidad es grandísima para crear productos y servicios directos al consumidor. Porque si el consumidor dice, me va a tocar sacar de mi bolsillo para pagar estos servicios, pues entonces voy a tener más opciones de ver cuál me conviene más. Y ahí están surgiendo decenas de startups con planes de seguro de gastos médicos mayores, entre otros, ¿no? En la parte de wellness es una realidad. Todos queremos mejor bienestar, y a través de las tecnologías pues estamos mucho más pensando y más conscientes de hacernos cargos de nuestra propia salud. Y en la parte de beneficios a empleados, esta es una parte que poco se toca y las startups no lo miran mucho, pero en la parte de beneficios de empleados hay mucha oportunidad, porque son las personas que tienen el poder adquisitivo y el gasto de bolsillo para invertir en productos y servicios que mejoren y prevengan su salud. Esas son las tendencias que yo veo. Buenísimo. Pasamos con la siguiente pregunta para Juliana. ¿Qué innovaciones futuras prevé que tendrán un impacto significativo en el sector de la tecnología sanitaria en la región?
Bueno, pues yo creo que este camino de innovación en Latinoamérica hasta ahora está iniciando. Y pues en ese sentido hay múltiples campos y frentes en los que hay oportunidades, ¿no? Igual Latinoamérica no la podemos meter toda dentro de un mismo panorama porque pues al final son geografías muy diferentes. Entonces, si uno habla, por ejemplo, de Brasil, pues es un ecosistema de innovación con una gran cantidad de startups que va mucho más avanzado que otros. Argentina también es otro de los sistemas de innovación más maduros que existen, hablando particularmente de salud. Chile, si bien no tiene un sistema de innovación tan desarrollado, sí tiene unas condiciones regulatorias que facilitan el ingreso y la adopción de nuevas tecnologías, entonces eso hace que también sea más fácil la adopción de nuevas soluciones. Pero yo ahí creo que al final lo que toca ver son cuáles son esas tendencias. Y coincido con Harry en muchísimas de las tendencias que él mencionó. Digamos que todo el tema de medicina preventiva y predictiva, digamos, ya no vamos a estar pensando en que la atención se va a dar cuando nos enfermemos, sino realmente es cómo evitamos tener que llegar a estar enfermos, ¿no? Y cómo logramos anticipar la enfermedad. El tema de medicina personalizada, ya esto no es en base, digamos, a un promedio de la población, sino cada vez vamos a buscar cómo la medicina se ajusta a las condiciones y características puntuales de un paciente. Los temas de diagnóstico y monitoreo remoto de pacientes, indudablemente es algo que está avanzando un montón. Cómo logramos ese diagnóstico temprano para varias condiciones de salud. La prestación de servicios fuera del hogar, como nos venía contando el doctor Andrés, con esa red de hospitalización en casa que ellos vienen desarrollando y que vemos como tendencia, ¿no? Que al final lo que está buscando es cómo los hospitales amplían sus servicios fuera de su infraestructura actual. Todo el tema de tecnología para planeación y simulación quirúrgica, digamos, ahí nosotros como Johnson & Johnson venimos avanzando, pero hay diferentes innovaciones que todavía se pueden trabajar. Y indudablemente, pues hablamos de esta tendencia a la población adulta y cuáles son las necesidades que esta población va a tener, ¿no? Si bien en Latinoamérica no es tan crítico como lo puede ser en otros países desarrollados, ya se empiezan a ver esas necesidades y claramente es una población, pues no solamente muy grande en número, con unas necesidades muy particulares, sino que tal vez tampoco tiene esa, digamos, adopción tecnológica tan lista como uno quisiera para que las soluciones puedan funcionar. Entonces, creo que en general lo que hay es un sinfín de oportunidades para trabajar. Creo que es también de estar monitoreando las tendencias, de estar identificando oportunidades y necesidades en cada una de las geografías, pero las oportunidades son todas. Gracias, Juliana. Y finalmente tenemos la pregunta del doctor Andrés. ¿Cómo está preparándose su organización para estas tendencias emergentes y qué oportunidades ve para los emprendedores en Health Tech en el futuro? Yo creo que en la línea de Harry y de Juliana, creo que los retos del sector son diversos y nuestras compañías deben estar listas para adaptarse a eso. O sea, tenemos problemas en el sector, un sector que cada vez tiene más problemas financieros, por lo cual debemos apuntar hacia la costo efectividad. Y definitivamente es a través de las nuevas tecnologías que esa costo efectividad la podemos asumir. Tenemos todo el tema de problemática política, el retraso que les mencionaba tecnológico que tiene el sector per se, lo mencionaba Harry, que muchos ya quieren volar cuando todavía no saben caminar y eso se ve en el sector. No tenemos digitalización, transversalización, estandarización de data y queremos hacer modelos de predicción cuando no tenemos de dónde explotar esos datos. Entonces, el sector tiene una problemática y creo que ahí es donde están las oportunidades. Entonces, desde esa perspectiva de la problemática como tal, es cómo nosotros podemos apalancar esa problemática y transformarla en una oportunidad. Y es lo que buscamos en las startups en las que hacemos constante scouting y queremos que trabajen con nosotros. La tensión, lo mencionaba Juliana, la tensión del futuro inmediato está en el hogar. Los hospitales, y se ve en Estados Unidos, los grandes hospitales en Estados Unidos cada vez
están haciendo constricción en su crecimiento, en su ampliación. Ya no son estos grandes edificios de 7 cuadras, 6, 8 edificios. Ellos están diciendo, ya no necesito tanto, ya puedo tener el 30 al 40% de la población que antes hospitalizada, la puedo tener en casa. La prevención es tremendamente importante. Y todo el tema, por ejemplo, como nosotros como compañía UNA tenemos aseguramiento en algunos de los países como es México y Perú, todo ese tema de prevención y análisis poblacionales son tremendamente importantes para empujar este sector y transformarlo. Entonces yo creo que ahí están las oportunidades y nosotros lo vemos de esa manera. Lo que digo siempre es las oportunidades están. Los ecosistemas están, o sea, no somos los únicos en proveer ecosistemas de facilidad para las startups, cada vez hay más. Hay países más adelantados en los temas, pero el reto está en que realmente se mire la problemática de la perspectiva de no solucionar pequeños problemas, sino ir a los dolor y al core del problema del sector. Porque muchas veces se queda en la simplicidad de arreglar algunos problemas, el agendamiento, hacer algunos modelos predictivos en casos específicos, pero todo este movimiento nuevo que hay, que debe ir más al core del problema, creo que ahí están las oportunidades gigantes de poder ser exitoso en el sector. Y con otro debe que yo creo que en nuestra región Latinoamérica todavía tenemos, y es todo el tema de dispositivos médicos. El ecosistema de dispositivos médicos de startups y de emprendimiento en dispositivos médicos es todavía mucho más pobre. Y ahí hay un mundo de oportunidades también gigantes en dispositivos, en IoT, en donde definitivamente startups de otras partes del mundo ya han una gran ventaja. Y es cómo logramos alinear esas problemáticas del sector con las necesidades de las compañías y con la capacidad de ideación que tengan nuestras personas. Entonces, yo lo vería por ese lado. Buenísimo. Gracias, Andrés. Quiero terminar agradeciendo a los panelistas. Este es un tema que puede tomar varias horas de conversación. Así que muchas gracias, Juliana, Harry, Andrés, por estar acá y compartir con nosotros. Gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Juliana. Gracias, Domenico. Hasta luego. Chao. Chao.